Bueno, muy buenos días. El encuentro de hoy pues nos reúne de nuevo en una nueva videoconferencia para hablar o para destacar algunos aspectos prácticos de lo que corresponde al diseño universal del aprendizaje DUA. Eh, en la sesión anterior, en la videoconferencia anterior, pues quise dar a grandes rasgos en qué consistía el DUA enfocado hacia los fundamentos y los principios en que se basa el diseño universal del aprendizaje. En esta sesión pues quiero mostrar o quiero, digamos, a manera de análisis, qué aspectos prácticos nos pueden servir o nos pueden facilitar para desarrollar los aspectos que nos muestra el diseño del aprendizaje duda. En este caso pues la titulé como los aspectos prácticos que da lugar. Pero antes de iniciar con esta situación, pues yo sí quisiera, pues, como a manera de conclusión, del discurso, del diálogo, la conversación que tuvimos durante los encuentros online, pues viendo la situación, pues yo creo que una conclusión que podríamos como que nos lleva a aterrizar en el que consiste el diseño universal del aprendizaje DUA es el siguiente. Pues reconocer que el DUA es un proceso de enseñanza dirigido a cubrir la necesidad de cada estudiante en el salón de clases. Puede beneficiar a todos los niños y niñas, incluyendo a los que tienen dificultad de aprendizaje y atención. Entonces aquí vale la pena resaltar que no solamente el DUA es solamente para los niños y niñas con dificultades en el aprendizaje. Es una situación que se maneja en generalizada y que es para todos los niños y niñas eh, sin, digamos, sin que realmente exista o haya niños o niñas con discapacidades dentro, dentro del aula. Entonces nos permite que es una estrategia para que nos la podemos utilizar independientemente de las dificultades que tengamos dentro del aula. Entonces es como nos ayuda como a fortalecer nuestro trabajo y nuestra intención en el aula. De esta misma manera, pues que para poder abordar esta videoconferencia quiero enfocarme en dos preguntas específicamente, pero esas preguntas pues las vamos a ir desarrollando y contestando a lo largo de la videoconferencia. Ahí está en la habilidad, en la capacidad que ustedes tengan para poder tomar los elementos necesarios que les sirvan de acuerdo a su trabajo o en el campo que usted se desempeña. De esta manera, pues la idea es que en esta videoconferencia podamos contestar estas dos preguntas. ¿Qué estrategias didácticas podemos implementar para realizar una clase DUA en el aula? Y una segunda, pues qué elementos debemos tener en cuenta para construir un plan individual de ajustes razonables PIA. Entonces la idea de hoy es poder reunir estrategias o elementos o rescatarlos o tomar algunos que nos sirvan de relevante para fortalecer nuestro trabajo en el aula o en el ámbito en que nos desenvolvemos y nos desempeñamos. ¿Bien? Entonces, a manera que vayamos ubicándonos en estas dos preguntas en el transcurso de esta videoconferencia. Si hay más dudas o hay más inquietudes que, de acuerdo a lo que sigamos en esa videoconferencia, no quedan resueltas, pues aprovecharemos el encuentro online para darle solución a ello y contestar las inquietudes que ustedes tengan. Entonces, dentro de lo que podemos iniciar ahora, pues, ¿cómo podemos realizar una clase DUA? Eh, de acuerdo pues, a la información que he ido recolectando y indagando y de acuerdo sus necesidades que se notaron dentro del conversatorio y que de otra manera pues se generó una preocupación y ustedes en lo general decían que, que necesitaban como más herramientas y más pautas para poder identificar cómo se puede hacer una clase de DUA y cómo eso le puede fortalecer y apoyar su escenario. Entonces, en lo que indagué, pues encontré que para poder desarrollar una clase de DUA, pues se necesita una planificación y esa planificación va en este orden de estas 5 líneas. Entonces hablamos de que una clase de DUA hay que tener objetivos claros. ¿Eso qué permite? Tener objetivos claros ayuda a los estudiantes a que qué están tratando de lograr. ¿Me explico? Por ello, cuando se utiliza el diseño universal para el aprendizaje, siempre se aclare cuáles son los objetivos. Un ejemplo de ello es poner los objetivos de lecciones específicas en un lugar visible del salón de clases,
Los estudiantes también podrían anotarlos en su cuaderno. El maestro los menciona los objetivos cuando están dando la lección. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es importante que al iniciar la actividad o el nuevo ciclo de formación, brindarle al estudiante la información de cuál es el objetivo a alcanzar y que de esta manera se sean claros y entendibles para todos. Pues esto permite que tanto docente como estudiantes van a desarrollar las actividades, van a realizar el ejercicio del aprendizaje, del conocimiento a través de unos objetivos claros ya enmarcados. Ahí dice que hay que pues, ponerlos visibles como una parte de ambientación dentro del proceso del aula. Otra opción es que hay que ver una variedad de opciones de tareas o de actividades. ¿Sí? Por ejemplo, en un salón de clase tradicional se puede que el estudiante solo se le permite de una manera completar la tarea asignada. Podría ser un ensayo o una hoja de ejercicios. Pues eso se haría en una clase tradicional. Con el Duda pueden existir múltiples opciones. Por ejemplo, a los estudiantes les permite crear un podcast o un video para demostrar lo que saben. Incluso pueden dibujar un cómic. Las posibilidades para completar las tareas son infinitas siempre y cuando el estudiante cumpla los objetivos de la lección. Entonces aquí ya unimos la parte de los objetivos y las tareas. Entonces eso quiere decir que las tareas y las actividades siempre van enmarcadas en los objetivos. Que no importa las tareas o las acciones o las actividades que se realicen o se propongan, lo importante es que se cumplan con los objetivos. Entonces aquí estamos viendo como la variedad que podemos utilizar los docentes y los profesionales para con las actividades, no solamente enmarcarnos en un solo tipo de actividades, sino que podemos utilizar múltiples actividades. Lo importante es que esas actividades, valga la redundancia, nos puedan llegar a cumplir con los objetivos con los objetivos y lo que queremos desarrollar, digamos en este caso en el plan del área o en el plan de estudios o, o lo que requiere en las aulas regulares. Otro punto importante es la flexibilidad. En este caso se refiere a los espacios de trabajo. El DUA promueve un ambiente de aprendizaje flexible. Es por ello que en un salón de clases donde se utiliza este enfoque, ¿sí? eh, debe ofrecerse lugares flexibles, los espacios sean flexibles. Eso incluye espacios para trabajar individualmente en silencio, en grupos de trabajo, en pequeños o grandes, y en enseñanza grupal. Si los estudiantes necesitan evitar el ruido, pueden usar audífonos o auriculares mientras trabajan independientemente. O sea, aquí también está la capacidad de que el docente o el maestro pueda también generar de una manera adecuada el desarrollo de aprendizaje dentro del aula. Estamos hablando del aula de lo físico, ¿no? Entonces podemos importante utilizar los pequeños grupos, los trabajos individuales, el aprendizaje colectivo. Entonces, de acuerdo a ello, pues no es necesario siempre mantener la postura rígida por lo general encontramos en lo tradicional, ¿no? Que un pupitre, hileras de pupitres, uno detrás de otro, sino también romper esos esquemas tradicionales, entonces hacer círculos, hacer U's, dentro de salones de clases, hacer trabajos por parejas, hacer trabajos con grupos pequeños o realizar actividades que generen debate dentro del aula. Creo que eso puede ayudar un poco más a la adecuación del espacio del proceso dentro del aula. Entonces, para que vayan mirando que los tres puntos anteriores, además que son importantes, también tienen una conexidad con lo que queremos lograr. Y otra que me parece muy importante y fundamental es siempre la retroalimentación, que en pocas palabras digamos muchos no, pocos docentes pues no hacen uso de ella. ¿Sí? Y con el diseño universal para el aprendizaje los estudiantes reciben retroalimentación digamos constante, casi, o sea, todos los días. ¿Sobre qué? Sobre su empeño y sobre lo que están aprendiendo. Entonces, al final de una lección, los maestros pueden que hablen con cada estudiante realmente sobre el objetivo de lo que se logró o lo que se piensa lograr. Se fomenta que los estudiantes reflexionen sobre las decisiones que hicieron en clase y si lograron sus objetivos. Si no lo lograron, se les estimula a que piensen sobre cómo se podrían apoyarlos o lograrlos. Entonces, es como la parte del seguimiento, la parte de siempre estar ahí con el estudiante, de preguntarle cómo ha sido su proceso, que si comprendió todo lo que querían lograr,
que si no se logró, bueno, cómo lo vamos a desarrollar para la próxima para que alcance los objetivos. Entonces eso también va con la situación de la capacidad del docente de poder ser flexible en los mecanismos de evaluación y de seguimiento de las actividades. A veces no siempre nos encerramos o nos enfrascamos siempre es que él debe cumplir con plenitud estas situaciones. Si no lo logra en primera instancia, entonces no se le cierran las posibilidades. Creo que en ese proceso es importante que día a día, semana a semana, se le haga los procesos de retroalimentación y seguimiento al estudiante en su proceso formativo. Y ya como un elemento, un medio importante, pues el uso de las TIC. Creo que el Sistema Universal para el Aprendizaje reconoce que los estudiantes que no tienen acceso a la información no pueden aprenderla. No necesariamente puede suceder eso, pero si hay acceso a ella, pues puede ser una herramienta o un medio que nos permite facilitar el aprendizaje. Así que todos los tipos de estudiantes tienen acceso a los materiales informativos en el salón de clase. Los estudiantes tienen muchas opciones para leer, incluyendo material impreso, digital, texto, a voz y audiolibros. En lo que se refiere al texto digital, también tienen opciones para agrandar texto y modificar el color y contraste de la pantalla. Los videos son con subtitulados y hoy hay transcripciones para materiales de audio. Entonces, en este caso, pues el empleo o la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación deben convertirse en un aliado del docente. Sabemos que hay docentes que tienen una resistencia a la utilización de estas tecnologías. Uno, pues porque no se están familiarizados con ellas y creen que utilizarlas van a perder, digamos, esa capacidad de autonomía dentro de las clases o van a cuestionar su proceso formativo. Entonces, el uso de las TIC dentro del campo de educación debe convertirse como un medio para fortalecer y alcanzar lo que queremos dentro del aula. Entonces, y cuando existe, digamos, esa variedad y esos estilos de aprendizaje, y además si hay niños o niñas con dificultades en el desarrollo del aprendizaje, niños y niñas con discapacidades, pues eso nos permite también utilizar estos medios para que esos niños fortalezcan y también les lleguen por igual el aprendizaje. Entonces, de esta manera podemos ver y encontrar lo importante de que en una clase DUA la parte de la organización y la planificación. Entonces, para ello, pues retomo, hay que tener objetivos muy claros, una variedad y una multiplicidad de opciones de tareas y actividades, hay que ser flexible en el espacio, siempre retroalimentar y hacerle seguimiento al proceso de desarrollo del aprendizaje de los niños y las niñas y, y siempre tener como medio, sí, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, esperemos que estos 5 puntos sean de gran valor y de gran importancia para ustedes. Continuando con nuestro proceso de darles, digamos, pautas para que ustedes comprendan más a profundidad de lo que consiste una clase DUA o cómo se puede marcar diferencia entre una clase tradicional y una clase con diseño universal para el aprendizaje. Entonces, traje este paralelo para mostrárselo a ustedes de una manera de cómo marcar esa diferencia entre una clase tradicional y una clase con metodología DUA, que pienso que al terminar, o sea, esta situación, este análisis, este cuadro nos va a generar, digamos, esas diferencias que nos podrían fortalecer nuestro ejercicio en el aula, porque nos llevaría a comprender qué es tradicional y qué va bajo enfoque del diseño universal para el aprendizaje. Entonces, vamos a analizar este cuadro, vamos a mirar, enfocar este paralelo como una manera de que ustedes puedan reunir también estrategias y elementos importantes para el desarrollo y tener, digamos, las herramientas necesarias para cuando vayan a hacer su planificación o sus actividades en el aula bajo el enfoque DUO. Entonces hablamos que en lo tradicional la enseñanza se enfoca en qué se enseña. Entonces, el enfoque principal es enseñar la lección que los estudiantes necesitan aprender. Las lecciones están diseñadas y se enseñan teniendo en mente a un estudiante promedio. O sea,
los estudiantes que no están dentro de ese promedio pues quedan excluidos. Entonces ya estamos hablando de que la clase tradicional no llega a todos y por lo tanto pues deja por fuera a aquellos estudiantes que tienen aquellas, digamos, diferencias dentro del aula. Y aquí estamos hablando de la situación de los diferentes estilos del aprendizaje. Bueno, esto a menudo significa que el maestro o el docente enseñará la lección de una sola manera para toda la clase, entonces no hay variedad, o sea, de una sola manera y por lo general es directa y magistral. Por ejemplo, un maestro podría impartir lección sobre un tema específico, en este caso el ejemplo aquí es sobre la guerra civil, hablándole a la clase, escribiendo los datos y la fecha en el pizarrón. Entonces, estamos hablando que es una clase de estilo magistral, entonces donde se enfoca que la enseñanza se enfoca en qué se enseña. ¿Sí? O sea, no hay, y va dirigido a un estudiante promedio y no hay posibilidades de que pueda utilizar otros estilos de aprendizaje que le permitan llegarle en plenitud a todos. Entonces, en cuanto al diseño universal para el aprendizaje, la enseñanza se enfoca en qué se enseña y cómo se enseña. Entonces, el enfoque principal es encontrar maneras de enseñar la lección teniendo en cuenta las diferentes maneras de aprender de todos los estudiantes en un salón de clase tipo. Entonces, aquí ya estamos hablando de que lo importante de utilizar, por un lado, los estilos del aprendizaje, el kinestésico, el visual y el auditivo, pero además los tres principios, ¿sí? El qué, el para qué y el cómo se enseña de acuerdo a los principios del diseño universal para el aprendizaje. Los maestros planean las lecciones para abordar una amplia variedad de necesidades y destrezas. No existe un estudiante promedio. Aquí quiere decir que todos y todas deben estar incluidos en el proceso, en la clase. O sea, nadie se debe quedar por fuera y todos y a todos deben llegar la información por igual o el proceso de la misma manera. Entonces el maestro enseñará el material de varias maneras, o sea que aquí debe haber variedad de cómo va a diseñar su trabajo y cómo lo va a realizar. Una lección sobre la guerra civil podría incluir tal clase de manera tradicional, pero también los estudiantes podrían ver un video o discutir en un foro educativo en línea. También podría haber un juego de mesa o al jugar los estudiantes aprenden la historia de la guerra. Entonces ahí, a manera de ejemplo, pues nos dice, bueno, no solamente es una clase magistral, pero también puede utilizar juegos, videos, tal vez narraciones de que hablen sobre el tema. También podría hacer un debate de acuerdo al video que se realiza y qué conclusiones y qué manera llegaría que los todos y todas pudieran participar de una manera. Entonces recuerden que el diseño del aprendizaje siempre enfoca también un término muy importante que es la participación, no la participación que es muy diferente a lo que es asistencia, porque la asistencia es porque llega el niño, la niña está en el aula de clase, se siente en su pupitre y está ahí y no actúa y esa situación. Participación va más allá, donde el niño también interactúa, también se involucra en los procesos de enseñanza y construcción dentro del aula. Otro punto importante que me parece aquí, bueno, todos son importantes, pero cada uno pues va enfocando algunas de las fortalezas y las debilidades en lo que tiene que ver con el tradicional y el dúo. Entonces habla que las adaptaciones son para estudiantes específicos. Entonces, las adaptaciones solamente son para estudiantes que tienen, digamos, un plan diferenciado. ¿Sí? Aquí podemos hablar que puede ser el PIAR, ¿sí? De ajustes razonables. Y el objetivo es ayudar a esos estudiantes a aprender el mismo material que sus compañeros de clase. Por ejemplo, si el PIAR incluye adaptaciones, el estudiante podría acceder a un libro en un formato alternativo como audiolibro, pero los formatos alternativos no están disponibles para los demás estudiantes. Eso quiere decir que así tenga la elaboración de un PIA, de un plan diferenciado, pues solamente sería para él y para nadie más. Entonces, aquí estamos hablando que las adaptaciones son solamente para él en este caso. ¿Sí? Y, pues, no, y estaría bien porque lo estarían fortaleciendo su proceso. Pero en una clase de duda eso no se puede ver. Entonces ahí tiene que ver que las adaptaciones son para todos los estudiantes. Entonces las adaptaciones que algunos chicos podrían recibir a través de sus planes o sus planes individuales o sus PIA están disponibles para todos los estudiantes.
La idea es que todos los estudiantes puedan beneficiarse de los usos múltiples de formatos o de las actividades o de todo lo que da lugar para lo que requiere, ¿sí? Entonces, algunos dicen que permitir que todos tengan adaptaciones podrían reducir el estigma que los estudiantes podrían experimentar por usar adaptaciones. Esto pues eso también ayudaría, digamos, a comprender y a entender de que los estilos de aprendizaje, la manera como el docente orienta, eh, haga comprender lo importante de la inclusión y lo importante de respetar las diferencias. Por ejemplo, si una lección depende de un libro, el libro estará disponible para toda la clase en múltiples formatos. Esto incluye textos a voz, braille, texto digital o textos impresos usando letras grandes. O sea que si en ese caso pues pone la situación de los textos, que no específicamente el texto, digamos, para un niño o una niña con discapacidad visual, solamente el audiolibro sea para él, no, el audiolibro debe permitirse que sea abierto para todos. Que si un niño tiene dificultad auditiva, o sea, tiene discapacidad auditiva, entonces el texto escrito no solamente sería para él, sino para todos. Y lo mismo las otras utilización de la ayuda técnica. Entonces la idea es que todos puedan acceder a las mismas tareas y a las mismas acciones de la misma manera. Y eso permitiría que ser una clase, digamos, igual, pero también equitativa, donde todos podemos acceder a las enseñanzas de la misma manera. ¿Bien? Otro punto, pues el maestro decide cómo se enseña. ¿Bien? Entonces el maestro enseña de una sola manera para toda la clase y se espera que el estudiante aprenda de esa forma. Entonces creo que es muy claro y conciso, ¿no? El maestro decide cómo se enseña la lección. Entonces no hay cabida o no hay flexibilidad en su proceso. Y eso, pues es los que son maestros tradicionales, pues sabemos cómo les cuesta o se les dificulta aceptar otras estrategias que creen que con aceptarlas están perdiendo por ejemplo, su autonomía y son los que dicen que yo enseño así y así voy a enseñar hasta que termine, hasta que me vaya, por lo general. Entonces, eso dentro del DUA no cabe. Entonces, el maestro y el estudiante deciden cómo el estudiante debe aprender la lección. O sea que aquí hay una situación negociada, hay una situación de acuerdo. Maestros y estudiantes trabajan conjuntamente para decidir las metas de aprendizaje individuales. Entonces ahí marca que es importante y es necesario pues escuchar y entender al estudiante. Cada estudiante toma decisiones sobre cómo lograr sus metas. Entonces ya hace parte de la decisión. Bueno, yo quiero alcanzar hasta aquí, creo que si está este objetivo claro, yo quiero llegar hasta acá y lo puedo hacer en determinado tiempo. El objetivo es que el estudiante entienda cómo aprende y que se convierta en un estudiante experto. Entonces se está haciendo una formación, digamos, que permita también la situación de la toma de decisiones y también de control y de responsabilidad dentro de su proceso. Entonces ya sabemos que los estudiantes hoy en día, si el maestro no dice, yo no hago. Acá cuando la cuestión es, digamos, negociada, en acuerdo, entonces el maestro dice, bueno, de acuerdo a los compromisos y los acuerdos llegados conjuntamente, la realización de la actividad van a ser de la siguiente manera y se van a ejecutar de esta manera. Entonces ahí donde la capacidad de poder que el docente pues pueda reunir los intereses y las necesidades de los estudiantes para poder suplir sus, suplir las que los estudiantes han dicho y han puesto en marcha. Bien. Otro punto, continuando con el cuadro, pues la configuración la configuración de clases no varía, entonces eso se debe a la flexibilidad del espacio. ¿Eh? Luce como un salón de clases tradicional, escritorios organizados en hileras o agrupados, el maestro se para al frente y enseña a todos los estudiantes al mismo tiempo. Entonces es la postura tradicional en las aulas, ¿no? Las hileras uno detrás de otro, separado de un término de distancia, donde no hay interacción ni interactividad con los demás, sino solamente hay que estar puestos los ojos y la marcha en el profesor. Y fuera de esa estructura, pues no se puede hacer nada. Entonces en el DUA dice que el salón de clases se puede arreglar de diferentes maneras. Entonces en eso pues hay
existen muchas opciones en que los estudiantes pueden demostrar lo que saben de acuerdo a sus destrezas para expresarse. Por ejemplo, eh, eh, si el salón está organizado en espacios para llevar a cabo diferentes tipos de trabajo, en silencio, trabajo individual, en grupos de trabajo pequeños y grandes y enseñanza grupal. La enseñanza es flexible dependiendo de la lección y las necesidades del estudiante. El maestro se pasea por un lugar a otro ayudando al estudiante mientras trabaja. Entonces aquí ya estamos hablando de la situación del importante del aprendizaje, digamos, colaborativo y cooperativo. ¿Sí? Entonces, el diseño tradicional pues no permite eso, porque el maestro siempre está enfocado al frente y viendo a todos los estudiantes. Cuando se trabaja y se rompe esa estructura, se pasa al circular, se pasa al de la U, o se pasa a donde se hacen trabajo por parejas o subgrupos, el docente lo que empieza es hacer un trabajo, digamos, de pasear por cada uno de sus subgrupos o pasear en cada uno de los grupos que haya y ir retroalimentando o ir preguntando cómo va o qué es esa situación y eso permite pues generar digamos, confianzas, pero también a la par el aprendizaje. Entonces, y esto permite que el maestro pues llegue mucho más personalizado a todos y a todas de una manera, digamos, didáctica en el aula. Entonces, es como que hay que romper esa estructura lineal que existe en las aulas. Solo hay una manera para que el estudiante realice un trabajo escolar. Usualmente el estudiante solo tiene una manera de mostrar lo que sabe. Por ejemplo, el informe de un libro podría asignarse solamente como un ensayo escrito. Entonces aquí decimos, no hay alternativas o no hay posibilidades de poder presentar de otra manera el trabajo. O es un ensayo escrito o es una tarea específica, el resultado todos por igual. En el DUA pues da la posibilidad de que existen múltiples maneras de realizar un trabajo escolar. Entonces existen muchas opciones en que los estudiantes pueden demostrar lo que saben porque ellos tienen diferentes destrezas o estrategias para expresarse, no todos se expresan igual, no todos tienen las mismas facilidades para hablar. Entonces se recuerden que dentro del aula de clase hay niños que les dificulta expresarse de manera hablada y además en público, y eso pues a veces pues dificulta la situación. Entonces en una clase duda los estudiantes pueden seleccionar el formato de los reportes de sus libros usando un video o una presentación de diapositivas o ensayo. Entonces, acá lo que nos lleva a mostrar que no importa de cómo se presente el trabajo, sino realmente cómo ese trabajo permite desarrollar el aprendizaje y si realmente el estudiante logró lo que queríamos, lo que se había propuesto. Entonces, ahí se le da la libertad al estudiante que elija la tarea la herramienta que desee para presentar su trabajo, sea escrito, visual, a través de carteleras y toda esa situación. Lo importante es que realmente podamos nosotros valorar si realmente se alcanzó el aprendizaje. Y ya pues último para mirar las calificaciones son usadas para cuantificar el desempeño. O sea, calificamos de manera cuantitativa. Alcanzó de 0 a 1, calificamos de 0 a 5, si no la logró entonces 1, si fue medio medio 3, si fue superior pues ponemos pues superior o excelente ponemos 5. Entonces la manera de calificar, entonces los estudiantes son informados periódicamente de su desempeño escolar a través de exámenes, cuestionarios, proyectos y tareas. Pero usualmente las calificaciones no se discuten en el contexto de sus metas y el aprendizaje. Entonces, eso fue su tarea, eso fue nota y por lo tanto eso es lo que se merece. Por lo general eso es lo tradicional, ¿no? Entonces ya en el diseño del aprendizaje dual las calificaciones son usadas para fortalecer las metas. Los estudiantes son informados continuamente sobre cómo les está yendo en la escuela, se les motiva a que reflexionen sobre su aprendizaje y si están cumpliendo con los objetivos de la lección, las calificaciones son parte de la discusión. Entonces, ¿se acuerdan que hablábamos que entre uno de los puntos de una clase duda está la retroalimentación? Entonces, dentro de esa retroalimentación cabe la situación de digamos, de la valoración, de la evaluación, de las calificaciones. Entonces, como que el mismo estudiante realice su seguimiento de aprendizaje con el apoyo y mediado por el docente. O sea, nos permite que el docente también motive, diga, vamos que es posible, vamos que te falta poco, vamos que si logras terminar con esta situación puedes lograr los objetivos
que queremos dentro del aula. Entonces, vemos, ¿sí?, que, que el diseño universal del aprendizaje es una manera, digamos, eh, eh, flexible y que nos permite a los docentes, de otra manera, utilizar todas las herramientas y mecanismos y, y habilidades para que los niños y las niñas puedan hacer de una manera equitativa e igualitaria dentro del aprendizaje. Entonces, el diseño universal para el aprendizaje no está específicamente diseñado para los niños que tienen dificultades de aprendizaje y de atención, pero intenta introducir la flexibilidad que puede ser ajustada a las necesidades y habilidades de cada estudiante. Entonces ahí volvemos a tomar digamos, la conclusión que el diseño universal para el aprendizaje no solamente es para los niños que tienen dificultades o discapacidades, sino que es una manera flexible en que se puede ajustar a las necesidades y las habilidades de cada estudiante. Entonces, para que vayamos teniendo en cuenta estas otras pautas de cómo se desarrolla una clase DUA. Dando la continuidad a esta videoconferencia, pues para generar digamos, un descanso y un pequeño activador cognitivo, voy a compartir este video que me parece interesante porque nos habla de cómo debemos crear capacidad en los niños y las niñas para tener pues adultos capaces. Entonces, este video pues es de la Universidad de Harvard, de un centro de desarrollo infantil de la Universidad de Harvard. Ellos hicieron este video que se llama La teoría del cambio para el desarrollo infantil, crear capacidad en los adultos. Y además pues que nos sirve un poco como a manera de reflexión y que nos permite de una u otra manera, digamos, comprender un poco más global de lo que estamos hablando en esta situación del diseño universal del aprendizaje DUA. Entonces, aquí las dejo con este video y que este video pues, nos va a servir también de insumo en una parte para el conversatorio online que tengamos en la próxima sesión el viernes o el sábado. Entonces, era un punto para hablar de ello, muy pequeño para el análisis, entonces para que lo veamos y lo tengamos en cuenta. Tal vez algunos la hayan visto porque todos hemos venido trabajando con niñez y creo que los que han trabajado con primera infancia de pronto lo hayan visto como material educativo, como para generar reflexión. De igual manera, pues la idea es que también lo veamos todos y todas. Los desafíos de las sociedades modernas para trabajar de manera productiva, tener buenos ciudadanos y bienestar general, tienen sus raíces en el desarrollo infantil a temprana edad. Está comprobado científicamente que cuando se interviene oportunamente en los primeros años de la infancia, se forman adultos con una sólida estructura mental y emocional. Los niños y las niñas necesitan crecer sanos y vivir en un entorno de relaciones positivas. Esto no solo tiene que ver con la familia, también se refiere a los adultos que apoyan en el cuidado, así como en los centros escolares y estancias que deben procurar ambientes sanos y constructivos. Los niños requieren un medio saludable para crecer sanos. El impacto a futuro de trabajar a temprana edad ha sido demostrado durante muchos años. Sin embargo, todavía hay mucho por hacer. La ciencia, en la actualidad, ha evolucionado. Disponemos de más y mejor información para intervenir en el desarrollo infantil temprano. Podemos aprovechar los avances logrados para aspirar a mejores logros en este tema. Empecemos por preguntarnos, ¿qué podemos hacer mejor? ¿Hay una manera más inteligente para hacerlo? Los niños con dificultades en el aprendizaje, con problemas de salud o en su comportamiento, experimentan situaciones de riesgo que requieren ayuda. Solos no lo pueden superar, y sí podemos ayudarlos a que no caigan en situaciones problemáticas. ¿Por qué no empezamos a trabajar con los adultos que intervienen en el cuidado de los niños? ¿Cómo podemos ayudarlos a fortalecer su relación con ellos?
¿Qué habilidades requieren para evitar que los niños vivan situaciones de riesgo o puedan afrontar la adversidad? Los adultos que interactúan con niños necesitan, entre otras habilidades, capacidad de trabajar en equipo, técnicas de tutoreo, identificar y solucionar problemas, planeación, autocontrol, sensibilidad. Habilidades que también sirven para crear un ambiente sano en el hogar y en la escuela, ya que promueven el aprendizaje y el desarrollo saludables. Estudios del cerebro muestran que el desarrollo de estas habilidades está relacionado con el ambiente en el que los niños crecen. Pero, ¿en qué momento se desarrollan las habilidades? ¿Cómo se construyen? Si no se desarrollan a temprana edad, ¿se puede hacer algo después? Siempre es posible hacer algo, ya que el cerebro termina de madurar entre los 25 y 30 años. Sin embargo, si se interviene oportunamente, se pueden tener mejores resultados. Apoyar a los adultos mediante coaching, prácticas, capacitación y hacerlo oportunamente favorecerá que ellos puedan influir positivamente en el desarrollo infantil. La teoría del cambio es una herramienta que nos ayudará a lograrlo mediante 3 elementos. Primero, trabajar con los adultos. Ayudarlos a que desarrollen sus habilidades, a satisfacer sus necesidades emocionales, apoyarlos en su preparación para que sean profesionales exitosos y puedan tener estabilidad económica en sus familias. Segundo, intervenir en los programas preescolares y en los centros o estancias infantiles. Analizar su diseño, su estructura, su operación. Apoyar a los maestros en el desarrollo de sus habilidades. Tercero, identificar las fuentes de estrés que vive la comunidad y diseñar mecanismos para reducirlo. Esto considera las políticas públicas y sociales orientadas al bienestar de la familia y la niñez. Si queremos tener una fuerza laboral productiva, desarrollar el capital humano, tener una sociedad sana, bienestar general, necesitamos tener visión a futuro. Los adultos del presente son los constructores del futuro de los niños de hoy. Bueno, como vemos, el video nos pone eh, que la responsabilidad, más que la corresponsabilidad, es algo que se debe cumplir únicamente cuando tienen que ver con formación de niños y niñas. Entonces, si a nivel general ves y habla de que es una tarea donde se está involucrado lo público, las instituciones educativas, los centros de desarrollo infantil, dentro de ella pues están los maestros y los docentes que se dedican a la atención integral de los niños y niñas en las instancias. Y por otro lado también están las familias y la comunidad, cómo debe interactuar en ese proceso. Entonces, también también dentro de la neuroeducación, que el aprendizaje también está mediado y también influye eh, lo ambiental. Entonces, todo lo que sucede alrededor del niño y la niña externo también puede influir en el desarrollo del aprendizaje. Entonces, este video pues nos ayuda un poco como a entender un poco también la situación, y que el DUA también puede ser también nos permite fortalecer esta estrategia hacia el desarrollo del aprendizaje de los niños y las niñas. Ya entrando en materia, ya como a contestar la segunda pregunta dada inicial, de qué elementos o qué pautas podríamos tener para realizar un PR, vamos a empezar a hablar de él y qué significa. Entonces, para antes de dar, como digamos,
continuidad a esa parte, pues es importante entender que primero que son ajustes razonables, ¿no? Entonces aquí habla que son las acciones, adaptaciones, estrategias, apoyos, recursos o modificaciones necesarias y adecuadas del sistema educativo y la gestión escolar basada en necesidades específicas de cada estudiante, que persisten a pesar de que se incorpore el diseño universal de los aprendizajes y que se pone en marcha tras una rigurosa evaluación de las características del estudiante con discapacidad. Entonces, el diseño, o sea, acá se ve que el diseño es un elemento dentro de los ajustes razonables, no es, entonces quiere decir que el diseño universal del aprendizaje no solamente, vuelve y concluye, no solamente es para personas con discapacidad, sino que hace parte de una estrategia educativa. Entonces los ajustes razonables van en esta medida y por lo tanto pues buscamos que se orienten hacia allá. Entonces, la idea de poder entender que son ajustes razonables, porque de ahí también parte de cómo debe ser el PIA, de acuerdo al decreto del 2017, que lo establece de esta manera, ¿no? ¿Qué significa esto de ajustes razonables? ¿Sí? Entonces, ¿qué busca con esto? Pues garantiza que los estudiantes puedan desenvolverse con la máxima autonomía en los entornos en los que se encuentran y así poder garantizar su desarrollo, aprendizaje y participación para la equiparación de oportunidades y la garantía efectiva de derechos. Entonces aquí ya este decreto nos habla exclusivamente de qué, de que el PIA es un elemento para garantizar el derecho a la educación de todos los niños y niñas de Colombia. ¿Sí? Entonces los ajustes razonables pueden ser materiales e inmateriales y su realización no depende de un diagnóstico médico de deficiencia, sino de las barreras visibles e invisibles que se puedan presentar e impedir un pleno goce del derecho a la educación. Son razonables cuando resultan pertinentes, eficaces, facilitan la participación y generan satisfacción y eliminan la exclusión. Entonces, como ven, los ajustes racionales van en la vía de que son para la, el desarrollo, el desarrollo de una clase que favorezca la inclusión. Entonces, son razonables cuando resultan pertinentes, eficaces, facilitan la participación, generan satisfacción y eliminan la exclusión. Entonces, de acuerdo a este decreto, pues miramos cómo son las intenciones. Entonces, ¿qué vendría siendo el plan individual de ajustes razonables PIAR? Que tanto ustedes han hablado y que tanto ustedes han dicho y que ha sido como el punto central de este diplomado y que ustedes quieren encontrar herramientas o la manera más adecuada de realizar un PIAR. ¿Bien? Que es un poco difícil porque dentro del campo educativo encontramos una variedad y una diversos contextos en el aula. Entonces, eso es lo que nos lo hace, digamos, complejo. Pero si el PIAR, ¿qué es? Es una herramienta utilizada para garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes basados en la valoración pedagógica y social, que incluye los apoyos y ajustes razonables requeridos, entre ellos los curriculares, de infraestructura y de todos los demás necesarios para garantizar el aprendizaje. La participación, el aprendizaje, perdón. La participación, permanencia y promoción son insumos para la planeación del aula del respectivo docente y el plan de mejoramiento institucional como complemento a las transformaciones realizadas con base en el DUA. O sea, de acuerdo al DUA, o sea, cuando uno hace una actividad DUA, cuando está haciendo su clase de DUA, nos ayuda a identificar qué estudiantes o qué niños y niñas con dificultades se les necesita hacer un plan individual de ajustes razonables. Entonces, si realizamos clases con enfoque DUA, él nos permitirá identificar o nos permitirá fortalecer aquellos planes individuales de ajustes razonables DUA. Que cuando estos planes se ejecutan dentro del aula, se piensa desde la individualidad, pero se hace y se ejecuta desde lo colectivo.
Entonces, esta dinámica pues nos ayuda a comprender y nos ayuda a interiorizar esa situación. Entonces, a continuación, pues antes de entrar a esa pregunta que está ahí visible, pues quiero, para comprender un poco más qué significa el PIA, quiero mostrarle de nuevo este video, aunque lo mostré anteriormente en la sesión anterior, sobre qué es el PIA. Entonces es de la Fundación Saldarriaga Concha, que me parece muy pertinente este video, entonces nos permiten tener claro un poco la situación y centrarnos en él. ¿Bien? Entonces las dejo con este video, también es muy corto, son 3 minutos. Con todos y para todos. El PIAR, Plan Individual de Ajustes Razonables, surge cuando la planeación con DUA no es suficiente para lograr que todos los estudiantes puedan desarrollarse plenamente en el ámbito escolar. El PIAR es una herramienta de apoyo para la planeación pedagógica que realizan los docentes para cualificar su práctica con los estudiantes con discapacidad o dificultades en el aprendizaje. El PIAR consolida los ajustes razonables que pueda requerir un estudiante para favorecer su proceso de desarrollo y aprendizaje y su participación en las diversas experiencias y actividades que se promueven tanto a nivel curricular como extracurricular, a partir del acercamiento a la historia escolar del estudiante, la identificación de los gustos, habilidades y potencialidades del estudiante. En este sentido, el desarrollo del PIAR contribuye con la promoción de las transiciones armónicas en los diferentes grados y niveles educativos y una trayectoria educativa exitosa. El Plan Individual de Ajustes Razonables es el mapa de ruta que se utiliza durante todo el año académico para guiar al docente para que su trabajo con el estudiante con discapacidad sea pertinente y de calidad. Para construir el PIAR es importante reconocer los intereses, expectativas y particularidades del estudiante como insumo para la planeación pedagógica y para la identificación de otros apoyos que el rector debe gestionar para atender de manera pertinente. Para esta identificación se debe tener en cuenta la descripción del contexto que incluye información del hogar, institución educativa, espacios sociales, entre otros. También será necesario identificar las barreras para la participación, el aprendizaje y el acceso físico y tecnológico. Es muy importante realizar una valoración pedagógica que incluya información sobre el desarrollo y aprendizaje del estudiante de manera integral. Asimismo, se resalte las particularidades e intereses de los estudiantes en las decisiones pedagógicas. Este proceso de valoración tendrá en cuenta como apoyo los informes pedagógicos de estudiantes y otros informes de profesionales que han trabajado con el estudiante. Otro aspecto a tener en cuenta es el acceso a la información y comunicación, es decir, la descripción de los sistemas de apoyo y los ajustes que se deben hacer para que el estudiante acceda a la información y a la comunicación. Se deben definir objetivos del año generales para todos los estudiantes de acuerdo con el grado y los objetivos particulares de cada área en los periodos establecidos. También será necesario identificar las barreras para la participación en todas las actividades, espacios, decisiones, el aprendizaje y el acceso físico y tecnológico. Los ajustes curriculares, metodológicos y evaluativos son otro elemento del PIAR y lo que buscan es tener en cuenta las particularidades e intereses de los estudiantes en las decisiones pedagógicas. Otro elemento se refiere a los recursos físicos, tecnológicos y didácticos con los que cuentan los docentes para apoyar el aprendizaje del estudiante con discapacidad. Los informes de profesionales de salud son también un insumo muy importante del Plan Individual de Ajuste Razonable. La realización del PIAR es liderada por los docentes del aula y cuenta con la participación de docentes de apoyo, orientadores escolares, familias y estudiantes quienes deben mantener comunicación constante. Asimismo, incluye sugerencias para docentes, familia, compañeros, administrativos de colegio y plantea compromisos de todas las partes para garantizar el proceso pedagógico y educativo de cada uno de los estudiantes. El PIAR se articula con el Plan de Mejoramiento Institucional en aspectos académicos, administrativos, con la comunidad y nunca es una planeación paralela o un currículo paralelo. Bien, entonces creo que el video es muy claro frente a lo que qué es un PIA, cómo se elabora un PIA y qué elementos debe comprender un PIA. Entonces, de acuerdo a eso, pues para poder, digamos, contestar o llegar a lo que es
un plan individual de ajustes razonables, pues también quiero que tengan en cuenta esta pregunta para, para ir abordando el tema. Entonces, ¿cuáles son las adaptaciones en el salón de clases que pueden ayudar a los niños a mostrar lo que saben sin que sus diferencias en la manera de pensar y aprender interfieran? Entonces, para tener en cuenta esta pregunta en este caso. Pero antes de ello, pues quisiera pues hacer un replanteo de lo que tiene que ver con la construcción del PIA. Si ustedes observaron en el video, pues explica como en 7, 8 elementos importantes que hay que tener para la construcción del PIA. Pues aquí voy a resaltar 6. Entonces es importante la identificación del estudiante, unido a la caracterización del estudiante. La identificación del estudiante tiene que ver que pues, los datos básicos de identidad, nombres, apellidos, familia, la edad, cuántos años tiene y, y cómo estaba pues, organizado pues, la situación familiar. La caracterización del estudiante pues, ya va un poco más enfocada a la situación del diagnóstico, entonces aquí es importante la valoración pedagógica y si hay un diagnóstico clínico que permita saber a ciencia cierta cuál es su discapacidad o cuál es su dificultad para el desarrollo del aprendizaje que le permite en esa situación. Entonces, teniendo estas situaciones claras, la identificación y la caracterización del estudiante pues, nos permite definir, empezar a definir cuáles son las posibles acciones o estrategias a implementar en el marco del PIAR, comprendiendo que el PIAR es, digamos, un compendio de acciones y de actividades que se deben hacer la institución educativa a nivel ¿qué? Institucional, pero a nivel de aula, pero también a nivel de docente, pero también a nivel de familia. Entonces es una situación conjunta que permite para que ese niño, esa niña pueda desarrollar su aprendizaje y con ello pues garantizarle el derecho a la educación. Ya definiendo esa situación y comprendiendo cómo es el estudiante, cómo es, en qué momento está, cómo es su estilo de aprendizaje, cuáles son sus dificultades, pues vamos y determinamos la identificación de apoyos. La identificación de apoyos pueden ser técnicos, pero también educativos y estratégicos, que deben ir enmarcados dentro del plan, dentro de las adaptaciones que van a realizar en el plan curricular. Recordando que el plan curricular no es un plan paralelo, se hacen las adecuaciones al plan curricular existente para el área que solamente hace unas pequeñas adaptaciones o hace unas adaptaciones claras en cuanto en cuanto a lo que requiere el niño o la niña con dificultades. Entonces, vemos que esa identificación de apoyos significa eso. Entonces, ahí habla, por ejemplo, una situación clara, pues la valoración pedagógica, el diagnóstico que se debe tener, de acuerdo a su discapacidad, mira qué herramienta necesita. Por ejemplo, un niño con discapacidad visual, pues necesitaría todas las estrategias para que el niño pueda acceder al aprendizaje. Entonces, estamos hablando de, por ejemplo, de la parte de que los textos deben ir en braille, ¿sí? Sus apoyos. En el caso del niño con discapacidad auditiva, tendría que tener un intérprete, tener, digamos, la situación del manejo del lenguaje de señas, las cosas tendrían que ser más visuales en ese mecanismo. En los niños con discapacidad cognitiva, pues hay que mirar qué estrategias pedagógicas y qué elementos o podrían favorecer el desarrollo del aprendizaje. Recordando que cuando hay unos más, se enfoca mucho más en el hacer, entonces en esa situación ellos requieren mucho más actividades de situación de ocupación. Entonces, la identificación del apoyo, eso es importante. Ya aquí pues habla del diseño del PIAR como tal, entonces el diseño del PIAR como tal es como cuáles son las estrategias y los ajustes racionales que van a hacer dentro de un plan de área determinado y cómo se le va a hacer seguimiento a ese plan. Entonces ya lo decía antes, el plan no es un plan paralelo, ¿sí? No es otro plan que se realiza, sino que son los ajustes que se le hacen al currículo de acuerdo a las necesidades y habilidades que tenga el niño y la niña. Entonces, esos ajustes son los que se muestran ahí y se dan ahí. Entonces, de acuerdo a ello, pues
se hace un seguimiento de la implementación de los PIAR, cómo deben de ser dentro del aula. Entonces recuerde que las actividades del PIAR dentro del aula se deben pensar desde el niño, pero debe ser una situación global donde todos y todas puedan trabajarlo en colectivo. O sea, tiene que, si el ajuste al currículo no solamente es para el niño y la niña, el ajuste es para todos y todas, porque no busca que esos ajustes generen segregación en el aula, al contrario, generen inclusión. Entonces, por eso los ajustes se le hacen al currículo y por eso se le hace a todo. Por eso no es un currículo paralelo, porque si fuera un currículo paralelo, solamente se le ejecutaría a ese niño y esa niña. Entonces, siendo así que es un currículo que debe ser para todos y para todas las adaptaciones que dan al lugar. Y pues claro que ese PIAR pues tiene que darse seguimiento en todos los procesos. Ya mencionaba antes que el PIAR debe estar incluido los docentes, en este caso los docentes, pues cómo el docente debe actuar frente a esta implementación, porque habla también de los transcursos armónicos de grado a grado. Entonces, si el niño está en preescolar, entonces el docente primero debe conocer cómo es el proceso de ese niño y cuáles fueron los ajustes razonables que se le realizaron en preescolar y cómo a partir de ahora cómo ese docente de primer grado junto con el apoyo psicopedagógico en la institución, cómo se le hacen los ajustes razonables de acuerdo al plan de área o los planes de área que se ven en el grado primero y así sucesivamente con cada uno de los grados. Entonces el PIAR es su único documento del niño y la niña en la institución educativa. No se debe elaborar un PIAR por área, sino es un PIAR general del niño y la niña, porque si hablamos de por área, sería un PIAR por área, entonces no sería conveniente. Entonces se hace un PIAR general, porque dentro del formato que está, habla de cada una de las áreas y las dimensiones que se le va a hacer las adaptaciones acorde a esta situación. Entonces el PIAR no solamente son adaptaciones desde el currículo, pero también son las adaptaciones que se brindan en el ambiente, en lo físico, en toda esa situación. Recordar que también dentro de este seguimiento PIA está la importancia del trabajo en casa, o sea, con los padres de familia, con la mamá, con el papá, cómo ellos se involucran en el proceso. Entonces es un proceso, digamos, colectivo en favor del niño y la niña. Entonces, si partimos de esa situación, vemos que la construcción del PRIA es un, digamos, también un sistema cíclico que nos permite cada vez evaluarlo y mejorarlo con la idea de que el niño y la niña puedan acceder al aprendizaje de esta manera. Entonces, podemos implementarlo de la siguiente manera. Entonces, de acuerdo a ello, pues en la siguiente diapositiva, pues hablamos de que dentro de la construcción del PIA, pues hay que definir unas situaciones. Entonces, ¿cómo se define el perfil del estudiante? Pues el perfil del estudiante, ¿por qué hablo de este? Porque es lo importante frente a la base que nos permite la construcción del PIA. Si no tenemos un perfil del estudiante, digamos, establecido, pues va a ser muy difícil poder comprender y poder hacer las adaptaciones adecuadas que requiere el estudiante. En este caso, pues hablamos de los niños y niñas con discapacidad. Entonces, ¿cómo se hace eso? La idea es que se recopila información de diversas fuentes para configurar el perfil del estudiante en términos de qué? De sus fortalezas, limitaciones y necesidades. Entonces, para ello, pues hay que ver el contexto y su vida familiar. ¿Dónde vive? Cómo está compuesta la familia? Si la familia, si es hijo de madre soltera, si es hijo de núcleo familiar, de familias nucleares, si es un niño y una niña que está cuidado por sus abuelos, sus abuelas, si es un niño y una niña que es huérfano o no vive con sus padres ni con sus abuelos, sino que está, por ejemplo, a cargo de bienestar familiar. Todo eso, pues hay que analizarlo. Sus habilidades intelectuales, hasta dónde llega su capacidad, cuáles son sus fortalezas, qué le impide seguir con la situación y qué necesidad necesita para superar esa situación, cómo está su estado emocional actual. Entonces, es importante reconocer el bienestar emocional y esto que tanto afecta o favorece el desarrollo del aprendizaje del niño y la niña. Su conducta adaptativa y el desarrollo personal, cómo es ese niño o niña en el aula de clase, si es uno de los niños más inquietos o de los niños más callados o el ambiente en el aula es muy pesado para él, entonces conocer y cómo él se comporta frente a esas situaciones, cómo está frente a la salud y el bienestar físico. ¿Sí? Recuerde que los niños
Un niño que esté con salud deficiente, pues su proceso de desarrollo de aprendizaje va a ser mínimo. Entonces es importante la situación de la salud y el bienestar físico. Y cómo este niño está en la participación y la inclusión social, cómo se vincula a los procesos de participación. Bueno, inicialmente en el aula y en el colegio, ¿no? Porque por lo general los niños con necesidades educativas especiales o con niños con discapacidades eh, son los que se excluyen. A veces ni siquiera son excluidos, sino que ellos mismos se apartan o se alejan porque su capacidad o porque se sienten que no hacen parte de X grupo por la situación de sus habilidades y capacidades. Entonces hay que también mirar cómo está ese proceso. Entonces frente a ello pues es importante reconocer cuáles son sus fortalezas, qué lo hacen fuerte, cuáles son sus limitantes y que le impiden de generar, o sea, desarrollar su aprendizaje y de acuerdo a ello cuáles son las posibles necesidades y cuáles son sus intereses que requiere el niño y la niña para organizar. ¿Por qué hablo específicamente de esto? Porque es importante que al niño y la niña hay que tener conocimiento pleno de manera integral y generalizada sobre la situación del niño y de la niña. Entonces es importante conocerlo y saber en qué estado está y qué es lo que se busca y qué es lo que quiere. Porque no puedo hacer adaptaciones sino conocer bien su contexto y su momento en que está. Bien, entonces, para cerrar dentro de esos puntos de lo que tiene que ver con la adaptación del PIAR. Bien, de acuerdo pues a lo que hablamos anteriormente, antes de, pues quisiera volver a retomar esta pregunta, ¿cuáles son las adaptaciones en el salón de clases que pueden ayudar a los niños a mostrar lo que saben sin que sus diferencias en la manera de pensar, sin que sus diferencias en la manera de pensar y aprender interfieran? Entonces, estoy investigando una página, se la dejo ahí, que es el equipo Understop. Understop es una página que me pareció interesante porque nos habla eh, cómo podemos afrontar estas situaciones que se nos presentan en el aula. Aunque es una situación, digamos, de orden, digamos, norteamericano, de lo que se ve en las instituciones educativas en Estados Unidos, pero que de una otra manera nos puede servir como para facilitar el proceso del aprendizaje. Entonces, de ahí pues quise y saqué algunas, digamos, adaptaciones que nos pueden ver y permitir qué podemos hacer dentro del aula, pero de igual manera cómo nos puede favorecer y ayudar para la construcción del PIA. Entonces, de acuerdo a ello, pues existen muchas maneras en las que los maestros pueden ayudar a los estudiantes que tienen problemas en la escuela. Pues aquí hay algunas, digamos, algunas adaptaciones y modificaciones que las escuelas y las familias pueden discutir como opciones para los estudiantes, reconociendo que adaptaciones no es lo mismo que modificaciones, que más adelante en un cuadro al final de lo que estamos hablando, pues lo vamos a analizar. Entonces, hay unas adaptaciones que se llaman comunes, ¿sí? Estas adaptaciones eh, se dan en la presentación, en cambio en la manera que se presenta la información al estudiante. Entonces, las adaptaciones comunes empezamos cómo o de qué manera estamos viendo esa respuesta en esa situación. Entonces, en este compendio de adaptaciones comunes y lo que tiene que ver con adaptaciones en la presentación específicamente, pues es importante escuchar grabaciones de audio en lugar de textos. Entonces, en lugar, en caso de que el niño o niña tenga dificultades en la lectura, o que no pueda, digamos, que esté, digamos, alejado en la lectura, pues cambiarlo a textos de audio, que puede que escuche que sobre el tema en esa situación. Bien, pero es importante también como un elemento que si hay lectura de cuentos, pues que el maestro lea en voz alta los cuentos para que el niño y la niña también pues, le pueda hacer un seguimiento a la lectura. Aprender el contenido a través de audiolibros, películas y de medios digitales en lugar de leer versiones impresas. Entonces, más que pasar de uno a otro es utilizar los dos, ¿no? Pues los textos de lectura, pero también la posibilidad de que se escuchen y se lean. Trabajar con menos elementos en cada página o línea.
pues a veces saturamos mucho las páginas o saturamos mucho la información en una página, pues la idea es que tenga menos actividades para generar menos estrés en los niños y las niñas. Eh, Trabajar con textos que usen letras más grandes, la misma situación, ¿no? Para aquellas personas que, por ejemplo, que tienen dificultades, digamos, de lectura, pero también dificultades de visión, y cómo le favorecemos esa situación. Asignar a un estudiante que lea las preguntas del examen en voz alta a los otros estudiantes. Acá esta me parece interesante porque son los apoyos, digamos, pedagógicos que podemos encontrar en el aula. Y recuerde que una de las, una de las, uno de esos elementos que Vygotsky plantea dentro de su enfoque sociohistórico-cultural son la situación de poder utilizar aquellos apoyos pedagógicos como motivación para que los demás niños también se sientan motivados. Entonces, estamos hablando de las zonas de desarrollo próximo, ¿no? A veces hay que utilizar la situación de pares, ¿no? Entonces, si un niño es capaz de hacerlo, pues que él lo haga para motivar a otros y a otros a realizarlo, ¿no? Entonces, la importancia del trabajo por pares. Eh, Recibir instrucciones verbalmente, ¿bien? Entonces, es importante dar las instrucciones. Grabar la lección grabar la lección en lugar de tomar apuntes. Entonces, aquí ya aparecen, digamos, los elementos que nos pueden servir como medios para esta situación. Entonces, si un niño quiere grabar la clase, pues lo puede hacer con la idea y el compromiso que cuando llegue a casa o cuando tenga que hacer alguna actividad específica, pueda retomarlo y escuchar de nuevo todo lo que se brindó en clase. Eh, Obtener los apuntes de otro estudiante. Entonces, aquí yo creo que a veces el docente tenemos esa situación que si utilizamos los apuntes de otros estudiantes es porque cree que va a generar copia. Dentro del DUA, dentro de todo esto del plan de individual de ajuste razonable, la situación de copia varía un poco frente a lo que nosotros creemos consideramos copia. Yo creo que si hay una situación de poder tener y hacer a los apuntes de otro estudiante, pues me va a permitir reafirmar mi aprendizaje. ¿Sí? Al menos que esos documentos, esa situación se utilice para hacer tareas, de las tareas del otro, ¿no? Si hay una actividad específica que es como ejercicio de tarea que se va a entregar a clase, pues ya es diferente, ¿no? Pues la idea es que puedan acceder a los apuntes, por eso habla de apuntes, ¿no? Eh, Ver resumen de la lección, pues yo creo que aquí es como la capacidad de poder grabar o de hacer una grabación de la clase y poder verlo hacer en la situación, ¿sí? Y presentar visualmente la información, o sea que es posibilidad de utilizar imágenes, diapositivas y otros elementos tecnológicos que nos permita ver la situación. ¿Sí? Y recibir instrucciones y realizar una lista de instrucciones por escrito. O sea, eso se le pasa al estudiante con el fin de que comprenda qué es lo que debe hacer en cada punto, ¿no? Entonces ahí está, por eso habla de que dar las instrucciones verbales, pero también hay que darlas por escrito. Entonces hay que utilizar las dos alternativas, ¿no? Las verbales y las escritas, y que todo general llegue en varias medidas. Si miramos, está intentando articular todas las maneras de cómo se presenta, ¿no? A nivel visual, a nivel auditivo, ¿sí? Y a nivel verbal, para que le llegue a todos y a todas de acuerdo al estilo, a los estilos de aprendizaje. En cuanto a las adaptaciones en la respuesta, ¿sí? Que es que los cambios en la manera en que los estudiantes realizan las tareas, los exámenes, qué es lo que esperamos, perdón, y cómo ellos pueden dar resultado a lo que nosotros queremos. Entonces, frente a esas adaptaciones en la respuesta, pues una sería responder en forma escrita u oral, la que sea más sencilla para ellos. Entonces, ahí veremos que a algunos se les facilita mucho más el escribir y a otros se les facilita mucho más el hablar. Lo importante es que cumpla con qué, con lo que busca el plan de estudios, el plan de área y que está enfocado en esa parte. Dictar respuesta a alguien que las escriba. Grabar respuestas en audio. Usar un diccionario o un corrector de ortografía digital. Bueno, eso es cuando tenemos acceso a la tablet, al computador portátil o a los medios tecnológicos en la escuela, pues creo que la situación de corrector de ortografía digital pues está, ¿no? Pues la posibilidad de que ellos puedan acceder.
Usar un procesador de palabras para tomar apuntes o dar respuesta en clase. Usar una calculadora o tablas de datos matemáticos. Entonces aquí volvemos a otra situación de que la posibilidad de utilizar los medios de las tecnologías de la información y la comunicación, cuando hay la posibilidad. Cuando no hay la posibilidad, pues hay que utilizar lo más sencillo, ¿no? Que la respuesta la dé en forma oral o escrita, que se pueda dictar la respuesta a alguien que la escriba, grabar las respuestas en audio, que eso se puede hacer, y toda esa situación. Entonces, para que vayamos organizando esa parte, ¿sí? Entonces, ahí están algunas maneras, unos cambios, unos ajustes, digamos, unas adaptaciones que se pueden hacer dentro del aula. Hay unas adaptaciones dentro del entorno, ¿sí? Adaptaciones dentro del entorno que vendría como a qué, a trabajar o presentar un examen en un lugar diferente, como una habitación silenciosa, con menos distracciones. Entonces, yo creo que aquí a veces nos enfocamos que cuando hacemos este tipo de que el aula es el único espacio para generar aprendizaje, en el DUA nos invita a que podemos utilizar otros escenarios o otros espacios posibles para generar el desarrollo del aprendizaje, a nivel individual, pero también a nivel colectivo. Entonces, la invitación a que los docentes nos salgamos del aula, nos enfoquemos a utilizar otros escenarios, la biblioteca, el salón de juegos si lo hay, el patio donde se hace el descanso, el recreo, eh, salir, digamos, si el espacio, si el instituto educativo en el sector rural, salir al campo y toda esa situación, salir al polideportivo. Entonces, los escenarios para generar aprendizaje están. Sentarse donde aprenda mejor, por ejemplo, cerca al maestro. Entonces aquí va la ubicación estratégica de los estudiantes. Hay niños y niñas que se sienten mejor cerca a X o cerca a Y. Muchos niños y niñas les gusta estar al lado del maestro, entonces como miramos esa situación de poder ubicar estratégicamente a los niños y las niñas. Usar iluminación o acústicas especiales. Entonces la idea es que a todos puedan ver y todos puedan escuchar. Realizar los exámenes con un grupo pequeño, o sea, utilizar la estrategia de pequeños grupos, de pares y de tríos para el desarrollo de esos exámenes. Y acá usar herramientas sensoriales como banda elástica, de ejercicios que puedan ser amarradas alrededor de las patas de la silla. Así los chicos inquietos pueden usarla para liberar su energía sin molestar a los otros. Uy, me parece interesante, no la había leído con detenimiento y creo que funcionaría. Voy a intentar hacerla con mi grupo de chicos en la escuela cuando tenga la posibilidad de volver con ellos, a ver qué tanto funciona, porque sí hay niños que son muy inquietos y a toda hora quieren estar tocando al uno, tocando al otro, entonces creo que es una posibilidad de poder, digamos, de botar energía, de quemar energía que ellos tienen, ¿bien? Eh, Adaptaciones del tiempo. Tener más tiempo para completar una tarea o una prueba. Por lo general siempre damos un tiempo estimado para realizar X o Y actividad, entonces la idea es darle más tiempo y dándole a medida que todos puedan terminar con todo, ¿no? Sabiendo que hay niños que se toman más tiempo que otros, hay unos que se concentran más en unas cosas, hay otros que pues hacen las cosas lo más rápido posible, pero la idea es que darles más tiempo, ¿sí? Tener tiempo adicional para procesar la información y las instrucciones, entonces no cambio, sino darle cabida a esos espacios de silencio y que a veces requieren los estudiantes, los niños y las niñas. Tomar descansos frecuentes como después de completar una hoja de problemas. Sí, yo creo que en esto sí los niños de hoy en día pues requieren mucho más descansos por el ritmo de vida que llevan, ¿no? Recuerden que hay muchas más, digamos, factores estimulativos en el ambiente, ¿no? Hay mucho movimiento alrededor y eso permite que los niños sean mucho más activos y mucho más eh, que estén en movimiento constante. Entonces, es como mirar cómo podemos darle esos espacios de descanso para ellos, ¿no? En esa situación. Entonces, se pueden hacer actividades de descanso dentro de la misma aula, ¿no? No necesariamente que el descanso tiene que tomarse afuera del aula, sino dentro del mismo aula se puede
se puede hacer. Entonces, me parecen esas adaptaciones de tiempo están muy bien establecidas. Adaptaciones en cuanto al horario. Tener más tiempo para terminar un proyecto o una actividad. Presentar un examen en varias secciones con límite de tiempo durante varios días. O sea, no es el examen de todo un tacazo de un momento, sino que da la posibilidad de que cada día cumpla con unas orientaciones específicas. Completar las sesiones de un examen en orden diferente, la posibilidad de que lo realice de forma distinta, ¿no? Algunos piensan empezar desde abajo, otros desde arriba, otros en el medio, pues da la posibilidad que lo haga al gusto de él. Y presentar un examen a una hora específica del día, ¿sí? Entonces eso implica que tenemos que conocer a todos los niños y las niñas en qué momento se les facilita más desarrollar su aprendizaje y la utilización de sus recursos durante el día. ¿Bien? Adaptaciones de habilidades organizativas. Usar una alarma para ayudar a la administración del tiempo. Marcar los textos en un resaltador. Usar una agenda o un organizador para coordinar los deberes escolares. Entonces es importante el horario, como el plan, digamos, de asignaciones de tareas que debe tener cada niño y cada niña, que debe tenerlo tanto que lo pueda unir a lo que hace en la institución educativa, pero también lo que hace en la casa, para poder que se organice. Y recibir enseñanzas en técnicas de estudio. Entonces permitir al niño y la niña pues que se organice de esta manera, pero esto solamente sí o sí se puede lograr con la orientación del docente. Entonces hay otras modificaciones comunes que son las modificaciones en las tareas, cómo se pueden para la cuestión de las tareas, realizar menos tarea que los compañeros o con ejercicios diferentes. Bueno, yo creo que acá podemos discutir con las tareas. Yo personalmente a mis estudiantes no dejaría tareas en la casa, no soy partidario de dejar tareas, pero sí de establecer compromisos con ellos y que en casa deben fortalecer lo que se orientó en el día, ¿sí? Y comunicarlo a los padres y a las madres que los niños hicieron X actividad, entonces que por favor lo fortalezcan en la casa. Más que una situación de algo rígido, de algo que se deje en casa, más bien compromisos y responsabilidades que ellos puedan hacerlo de manera libre en casa. Escribir ensayos más cortos, en el caso pues para la lectura, yo creo que son estudiantes más avanzados. Responder menos preguntas o diferentes en los exámenes y realizar tareas o proyectos alternativos. En el caso de hacer las tareas, pero en el caso, por ejemplo, para los niños de preescolar, primaria o los que están en eso, creo que la situación de las tareas deben ser mucho más flexibles. Eh, Hoy en día creo que diferente en las instituciones educativas hay programas de organizaciones, de fundaciones que utilizan para hacer, digamos, refuerzo escolar o para hacer tardes recreativas y todos esos espacios. La idea es que los niños puedan participar en esos espacios, en escuelas de fútbol, en escuelas de arte, eh, en escuelas de música, donde el niño en la tarde puede dedicarse a esas otras actividades, digamos, extracurriculares que de una u otra manera también fortalecen el desarrollo del aprendizaje. No todo tiene que ser desde digamos, desde lo cognitivo, enfocado a lo tradicional, sino también pueden utilizar la música. Y por lo general, pues eso se puede generar en las tardes y donde hay organizaciones y fundaciones que lo permiten, se lo puede hacer. En el caso rural, que la situación y digamos, la, la oferta frente a esas situaciones es escasa y a veces nula, pues permitir que el niño y niña desempeñen otras tareas en la casa, ¿no? Ayudar en la huerta, ayudar a papá o mamá en las actividades que tienen que ver con el cultivo, en toda esa situación. Solamente de apoyo, no de situación de trabajo, sino como mirar esas dinámicas de acuerdo en la existencia que hay. Por eso las tareas para mí es una situación de que se deben organizar y se deben establecer dentro de la misma aula. Bien. Eh, y frente a las modificaciones en los programas de estudio. Entonces, a aprender de material diferente, como seguir estudiando la multiplicación mientras los compañeros de clase avanzan en fracciones. O sea, tener en cuenta esas situaciones, hay que fortalecer multiplicación, pero la otra posibilidad es que los otros continúen, pero a la par que vayan haciendo las dos cosas. Ser calificado o evaluado usando un estándar diferente a los demás estudiantes, pues toca mirar
qué evaluación o qué maneras se puede valorar mejor. Eh, Ser eximido de hacer de ciertos proyectos, ¿sí? Entonces podemos pues mirar, por eso es importante, digamos, el plan, ¿no? Para saber en qué se va a basar y en qué se va a diferenciar. Entonces, en esa medida, pues podemos, digamos, hacer esas adaptaciones dentro del aula. Creo que estos tips nos pueden ayudar o favorecer un poco frente a eso. Si necesita más profundidad, pues los invito a ver la página Understop, en que encontré esta información y me ayudó como para plantear eso de una manera, digamos, más practicando estos tips. Ya para cerrar esta videoconferencia, en estos últimos 10 minutos que quedan de esta videoconferencia, quise también pues generar un paralelo entre unas cosas que me parecen importantes, que son adaptación y que son modificaciones. Y creo que eso también pues hay que tenerlo muy claro eh, cuando se vayan a hacer este tipo de acciones eh, en los planes que tienen que ver con los ajustes razonables. Entonces me pareció interesante también sacar esta información y que de otra manera pues nos permite generar este proceso. Entonces quise marcar esto ya como para finalizar y esperando que toda la información que se ha brindado durante este espacio pues nos permita en el momento del encuentro online pues hablar de cosas prácticas y que nos permita de otra manera pues dimensionar ese proceso. Entonces voy a pues hablar un poco sobre esto y mirar qué son adaptaciones y qué son modificaciones, de acuerdo a unos ítems establecidos. En este caso pues marcamos estos tres partes. Entonces, hablar de que la enseñanza en el aula, qué son las adaptaciones en la enseñanza en el aula y qué son las modificaciones en la enseñanza en el aula. Entonces, las adaptaciones en la enseñanza en el aula pueden ayudar a los niños a aprender el mismo material que sus compañeros de clase. Esto le permite cumplir con las mismas expectativas. Por ejemplo, un estudiante con dislexia podría escuchar la versión en audio de un libro, pero sigue siendo el mismo libro que está leyendo el resto de clase. De igual forma, un estudiante que tiene dificultad para concentrarse podría sentarse junto al maestro, pero de todos modos tiene que hacer todas las tareas que serán asignadas en clase. Eso es una adaptación. ¿Qué es una modificación? Frente a la enseñanza en el aula. Los niños que están atrasados, que están muy atrasados con respecto a sus compañeros, pueden necesitar cambios en el programa académico que están aprendiendo. Estos cambios se llaman modificaciones. Por ejemplo, a un estudiante podría asignarle tareas de lectura más cortas o fáciles o tareas diferentes a las del resto de clase. No se espera que los niños que reciban modificaciones aprendan el mismo material que sus compañeros de clase. Entonces ya podemos marcar ya marca una diferencia en situación. Las adaptaciones se pueden hacer partiendo de lo individual a lo colectivo y las modificaciones parten, digamos, de una manera que se hacen en lo individual para cumplirlo en lo individual. Entonces, por ejemplo, las modificaciones se pueden hacer en unas X o tareas de fortalecimiento, por ejemplo, para que se realicen en casa, ¿sí? O para que los papás y los padres de familia trabajen en clase, en casa. Pues en clase también se pueden hacer, pero que no se vea ese desajuste frente a la orientación que se puede realizar, ¿bien? Entonces, para ese estilo. Frente, frente a en los exámenes en el aula, qué es una adaptación y qué es una modificación en el examen del aula? En el examen del aula, las adaptaciones durante los exámenes pueden ser diferentes a las que se usan para enseñar. Por ejemplo, usar corrector de ortografía podría ayudar a un estudiante que tiene dificultades con escritura a tomar apuntes durante la clase. Sin embargo, esto no sería apropiado durante el examen semanal de ortografía o cuando se vaya a realizar. El estudiante podría beneficiarse de otro tiempo, de tener un tiempo adicional para terminar el examen o usar un teclado si el acto físico de escribir le resulta difícil. Entonces hay que pensar en ese caso, pues para los que tienen problemas con escritura, ¿no? Y tienen dificultades en esa parte, ¿bien? ¿Y qué sería una modificación? Entonces las modificaciones en los exámenes generalmente significa que abarcan menos material de estudio o que las preguntas son más fáciles. Por ejemplo, un examen de ortografía puede requerir que la clase estudie 20 palabras,
pero un estudiante con modificaciones podría estudiar solo 10. O podría haber dos listas de palabras diferentes con una modificación. Lo que se le evalúa al estudiante es diferente. Entonces aquí marca diferenciado. Entonces, vuelvo y digo, las adaptaciones se hacen para lo colectivo, pero las modificaciones van con una diferenciación marcada que le permite que el estudiante alcance determinado proceso en el desarrollo del aprendizaje. Entonces ahí miramos como la dinámica en ese sentido, ¿bien? Frente a las clases de gimnasia, música y arte. Entonces, las adaptaciones en clases especiales como gimnasia, música y arte se pueden beneficiarse a algunos niños. Estas actuaciones son similares a las utilizadas en el aula. Los niños podrán tener más tiempo para aprender a tocar un instrumento o se les podría permitir que realicen proyectos de arte en un formato diferente. Pero también hay que tener en cuenta en estas adaptaciones que, por ejemplo, las actividades que se realizan para los niños que tienen con dificultad, digamos, dificultad física, en movilidad y toda esa situación, cómo se pueden hacer adaptaciones frente a ello, cómo se pueden hacer actividades que puedan vincular también a ellos de una manera práctica y flexible que permita la inclusión. ¿Bien? Entonces, las adaptaciones van enfocadas en eso. Y en cuanto a las modificaciones, por ejemplo, es posible que una tarea de gimnasia, música o arte no sea razonable para el estudiante. Cuando esto sucede, se puede usar una modificación. Por ejemplo, el maestro de gimnasia podría reducir el número de vueltas que debe correr un estudiante. El maestro de música podría no exigir que el estudiante aprenda a leer la música. Entonces, de acuerdo a eso, de acuerdo a las particularidades, las modificaciones van a indicar en lo que tiene que ver con las limitantes y las habilidades del niño y la niña. Las adaptaciones van en cómo se deben realizar las actividades en conjunto y cómo puede generar esos procesos de aprendizaje. Y hay otra diferencia entre adaptación y modificaciones, aunque no la puse aquí en la diapositiva, pero sí lo voy a resaltar, porque como dije, esta información fue, digamos, establecida o, digamos, sacada de, de una página, de, que se refiere a Norteamérica, pero me pareció interesante porque esta página pues ayuda un poco a comprender esa situación de lo que es el DUA y lo que nos puede significar los planes individuales de ajustes razonables. Y habla de los exámenes estandarizados. Eh, no lo puse ahí porque sabemos que nuestro país en frente a esa materia está un poco, digamos, aún no ha podido, digamos, comprender o no ha podido encontrar la estrategia de cómo hacer esos exámenes en caso de las personas que tienen dificultades en el desarrollo del aprendizaje, ¿sí? Entonces nos falta eso, sobre todo en la parte de los que tienen discapacidades cognitivas, ¿no? Entonces aquí habla que las evaluaciones en frente a las evaluaciones estatales permiten ciertas adaptaciones de como tiempo adicional o hacer el examen en una computadora. Es mejor si estas son las mismas adaptaciones que el estudiante usa en los exámenes realizados en el aula. Entonces, lo que dice ahí es que los exámenes estandarizados, en caso de las pruebas que hacen a nivel nacional, surjan algunas adaptaciones. Entonces requiere que los niños de esta condición tengan mucho más tiempo, pero también tenga la posibilidad de hacerlo a través de un computador, utilizando algún software, ¿sí? Eso sería una adaptación, implicaría que todos pudiéramos acceder a ese proceso. Y otra, pues ya como modificación, dicen, algunos estudiantes realizan lo que se conoce como un examen alternativo. Esta prueba estatal incluye modificaciones al examen regular, puede incluir menos preguntas o no abarcar el mismo material que los exámenes estándar. Además, los resultados se interpretan de manera diferente. Antes de aceptar una prueba alternativa, averigüe cómo afectará el futuro académico y laboral de su hijo. Entonces, como ven, ¿eso qué quiere decir? Que si Colombia como país dentro del sistema de educación no puede evaluar o estandarizar a todos los estudiantes bajo una misma prueba. En estos casos, para las personas que tienen dificultad en el desarrollo del aprendizaje, ¿sí? Sabemos que los visuales tienen su modificación y que tienen que ser en braille. Sabemos que, bueno, los auditivos no tienen problema porque ellos pueden leer y pueden hacer y pueden marcar porque es entendible. Pero, pero en caso de los cognitivos, las discapacidades son cognitivas, pues tendrían que llegar o llevar a que esas pruebas empiecen unas modificaciones precisas para ellos. Y de esta manera, dentro de las modificaciones, cómo podemos adaptar
para que se genere la inclusión, tanto a nivel institucional, pero también a nivel estandarizado según lo que miden las pruebas en esta situación. Bien, entonces, de acuerdo a esta videoconferencia, espero que hubiera dado los elementos necesarios y digamos, las pautas necesarias para poder responder las dos preguntas que da al lugar y poder que digamos entender y tengamos elementos para poder tocar en la sección online. Esta sesión online, pues quiero que sea mucho más participativa, que no se convierta, digamos en un monólogo o en un espacio donde solamente hablen dos o tres personas. La idea es que eh, podamos hablar mucho más y ser mucho más precisos en nuestras intervenciones. Recuerden que es un tiempo corto, es de una hora. Entonces en una hora pues la idea es poder resolver dudas, poder resolver inquietudes y que de una otra manera pues nos ayuden a poder tener mucho más claro lo que es esta situación del diseño universal para el aprendizaje. Entonces, desde esta medida, pues la idea es que eh, puedan ver una de las situaciones que ojalá hayan podido ver la videoconferencia completa, ¿sí? Hace parte del compromiso ustedes como estudiantes del diplomado. Entonces, es muy difícil asistir a la sección online sin haber visto la videoconferencia. Entonces, la idea es que podamos generar ese proceso y que sea realmente un momento muy productivo para todos nosotros. Entonces, no siendo más, muchísimas gracias por su atención y esperamos vernos en la actividad, en la actividad de la sesión online el viernes y el sábado en las horas correspondientes y dadas por la universidad. Síganse Sigan estando en casa y teniendo las medidas de prevención que da lugar y que cumplan con todos los decretos y lineamientos que está dando a nivel nacional, pero también a la administración municipal frente a la situación de cómo podemos, en qué momento y a dónde podemos ir cuando tengamos que salir. Recuerden que hay pico y cédula, que los carros tienen pico y los que tienen vehículo también hay pico y placa. Recuerden que solamente puede salir una sola persona de la familia a conseguir los productos de necesidad, en este caso alimentos y medicinas en el caso que requiera. Entonces, no olvidemos nuestra prevención, que es importante para la protección de nuestra vida. Entonces, hasta la próxima sección. Muchas gracias.